tres cravinas en un tiesto, una blanca y otra ros. La del medio es correlada, el pesillo del amor. Aman minos, yarum minos, sheker minos. No me veas amarillo, mis caras eran cunchas, el calor y la tiquilla me trujeron a espejar. Aman minos, yarum minos, sheker minos. A los cielos voy a subir, a los 7 tabacas, flecha de oro voy a echar, ande cae el mi mazal. Llaman minos, yarum minos, sheker minos. Una fuente enfrente y la otra bebí agua y me advertí. Ve y dile a tu mamá que te quiero para mí. Aman minos, yarum minos, sheker minos. Mamá, yo no tengo visto pájaro con ojos mavis, rubio como la canela, blanco como el yasemín, rubio como la canela, blanco como el yasemín. ¿Quién es este pacharico que en mi salón entró? Buenos días. En primero de todo, por favor, cerrar las nayadot. Como sabéis, la nayedet es la palabra que mi tía Mercada metió sobre el teléfono celular. Nayedet. Y otra cosa, cuando vamos a salir a las 12:30, Alianza, señor Kfir. No, él. Aquí tenéis, no es cachica, parece caldera más. Levántala arriba y yo. No importa, después. Cada uno de vosotros que tiene lo que quedó del billete y si quiere ganar algo, no, Ajelek, Asefach, ¿cuál es lo? Asefach, ya sé, lo que quedó del billete, mi alma, lo que quedó. ¿Y cuál es la bicoret, mi alma? Lo que quedó del billete. Piadoso Padre. Bueno. Yitzhak Navon, cinquén presidente del Estado y presidente de la Autoridad Nacional del Ladino. Don Fernando Cardera, embajador de España en Israel. Señor Yehoshua Selim Salti, presidente del Centro Naime y Yehoshua Salti para la investigación del ladino. Profesora Tamara Alexander,
directora del Centro Moshe David Gaon para la Cultura del Ladino. Honorable asistencia. Bienvenidos al primer Día Internacional del Ladino en Israel y en el mundo. Un día que esperamos que de ahora en adelante celebramos cada año aquí y en muchos otros lugares. Lo que nos permita de afirmar más claramente y con más fuerza nuestro amor y atamiento a la lengua de nuestros padres y madres, así que a toda su creación cultural, haciendo todo lo necesario a fin de transmitir esta herencia a nuestros hijos y nietos y bisnietos. Y así dice el Pasuk: una rosa no hace corona, un pajarito no trae la primavera, ma cada uno de vosotros es y la rosa y el pajarito, que adelantan nuestra lengua y cultura. A mi opinión, vosotros todos venís aquí por la razón que nuestra cultura y nuestra lengua es, lo que digo yo, de alma y de corazón. Ah, ya sabéis. Maravilla. Yo me alegro de estar aquí, no por la razón que soy el moderador, sino por la razón que cada uno que va a subir aquí va a ver las caras, fachas y ricas y que todos están alegrando y la sonrisa de vosotros. Desde aquí fin arriba. Seáis bienvenidos. Robo ahora del señor Navón. Será regalado, será. No, cada uno tiene otra música, va a ser un concierto aquí después. Robo ahora del señor Navón de tomar la palabra y abrir la sesión de la mañana. Ay, de regalado. Buenos días. Buena salud y vida. El Día Internacional, bueno, primeramente quiero agradecer al señor embajador de España. Bienvenido, como siempre, muestra su interés en nuestro trabajo. El Día Internacional del Ladino, que estamos celebrando hoy en Israel y así que en otras partes, otros países más, es una buena ocasión para mejor apreciar la hermosura y la importancia de esta lengua y su cultura. Esta es la lengua en la cual hablaron y se dieron a entender durante 5 siglos y más los sefaradim del Imperio Otomano, desde Jerusalén en el este, pasando por Izmir, Estambul, Salónico y hasta Sofía y Sarajevo, y mismo en la capital del Imperio Austrohúngaro, Viena. Hoy día tenemos, según piensan, en Israel cerca de 150,000 personas que hablan el ladino. Ahora, algo quiero mostrarles.
decirles, cuando tomamos correspondencia, yo fui nombrado secretario de la embajada ambasadores de Montevideo y Argentina. Y yo escribí correspondencia con mi madre, con mi familia, y era un idioma mezclado, castellano y ladino, judaísmo. Y yo voy a leer la correspondencia íntima mía con mi madre. Yo en Montevideo, junio 49. Mamá querida, recibí tus cartas galantes escritas con tu mano. Yo ya te respondí a Víctor, que es mi hermano. Dice que ainda no llegó mi carta a ti. Me dio una alegría grande meldar tus cartas tan hermosas y tan preciosas. El Dios que te dé paciencia para escribirme más y vida y salud para ver bien de todos tus hijos que te aman del hondo de su corazón. No te puedes imaginar qué sejorá me dates con tus granos. Sejorá tsar. Es imposible con tus granos, tenía granos, psaim. Es imposible demandar aquí a médicos que me den cura para ti. Tú debes ir a médicos de Jerusalén, y buenos y capaces. Solamente debes averiguar si son buenos. Los primeros días de labor fuerte y bravo pasaron. Y ahora llevo una vida mucho más tranquila. Laboro solo 5 horas al día y el resto del tiempo lo paso meldando, escribiendo y estudiando. Hay muchas cosas de estudiar. Me estoy empezando francés y español. El español, buracado, muestro, no vale para aquí. Y muchas veces me confunde, me balbeleo. Hasta ahora no recibía mesada. Solo gastos de comer, dormir y vestir. Me elegí 3 vestidos nuevos, muchas garabatas y camisas y churapes. Aquí no se puede vestir la misma garabata todos los días. Hay que trocar cada día otra garabata. Y cada 3 días otro vestido. La gente mira mucho y tiene lengua muy larga. Hay aquí muchos sefaradim y me convidan a ir a comer con ellos. De vez en cuando voy y como con alguna familia y otra. Antes de ir, demando si la familia es mejubede, torica o buen judía. Si no, no me voy. Debo meter mucho tino, no mezclarme con jarafiches. Tengo mucho cariño a todos vosotros y me sueño de ti, Ima, muchas noches. Espero que nos veamos cerca juntos, alegres y contentos. Amén. Sabes que no estoy tan lejos de vosotros, solo 3 días y medio en aeroplano. Me resulta muy difícil escribirte en ladino. Víctor te va a contar lo que le escribí. Escribirte en ladino. Está mezclado. Shalom, mamá querida. Escríbeme cuando puedes, que me da mucha alegría. Esto es de tu hijo que te ama más de su alma, Isaac.
Un poco más tarde, unas líneas, ya pasó una carta mía otra vez a mi madre. Ya pasó más de un año del día que salí de Jerusalén y me parece que pasaron años enteros. Es muy difícil buscarte la cura que necesitas. Yo mostré a médicos el papel que mandó Furto, mi hermana. ¿De qué cosas se trata? Mira, mamá, hazme un favor, no empieces a escribir en yiddish. Ya basta lo que tengo de oír todos los días. Esto decirles porque ahí la organización sionista tenía un liderazgo que se hablaba yiddish antes que todo. Ya puedo citar en yiddish. Empezó mi madre a escribir en yiddish, en buena hora. Ya basta lo que yo tengo que oír todos los días. Mostré esas líneas a un amigo y él no pudo creer que una mograbía, marroquí, es mi madre, que una mograbía sepa tan bien el yiddish. Siempre que recibo tus cartas me quedo maravillando. ¿Cómo sabes escribir? Y tiene razón en lo que me escribes, que no tome una, y ahora otra cosa, y es verdad que no tome yo una novia aquí, sino que venga y tome una de Jerusalén, y de ainda no sé aquí, ni una novia aquí, ni una que me guste. Bueno, quiero agradecer aquí a Zelda Ovadia, a la cual debemos la iniciativa de tener este día. Así que a los miembros de la comisión que fue encargada con el labor de la organización. Y quien es parte de Zelda incluyo también a la profesora Alisa Chinillo Mijuas. Así que Alegra Amado Ben Yitzhak y Moshe Shaul. Un agradecimiento muy especial al señor Isaac Segol, que su dono generoso nos ayuda a organizar este día. Al grupo de los pájaros sefaradíes y a Jojo Ashkenazi, que vinieron especialmente de Estambul. Para alegrarnos con sus cantes y un sketch. A Matilda Cohen Serrano. Y otros voluntarios que se ayudaron y ainda están ayudando a la religiosidad de este Día Internacional del Ladino, un día que esperamos que será festado al año que viene también, creando así una nueva tradición que nos ayudará a mantener en vida vuestra herencia por muchos años más. Agradezco a todos ustedes por haber venido aquí, demostrando el lazo que hay entre nosotros en nuestro idioma antiguo. Y les deseo buena salud y vida, y vivan y crezcan y florezcan. Gracias.
Gracias al señor Itzhak Navon, que a nuestra opinión, él es a nuestra opinión, el señor Navon era en primer que adelantó nuestra cultura y nuestra lengua con el Bustán Sefaradí. Ya lo merece. Aparte de esto, oíteis el buen humor que siempre tiene, también cuando le escribió la letra a la madre. Humor bueno es siempre bueno, y tras unos cuantos días pedimos un actor grande, Sefi Rivlin, que tenía un buen humor, aunque no es en ladino. Porque el humor adelanta la cultura y la lengua. Me acuerdo que una vez en una sala muy grande, hay unas gentes que estuvieron en esta sala. Había un maestro que me dijo, si me vas a llamar a la cena, no me vas a llamar con mi nombre, sino que siempre me vas a llamar Maestro Moshe Alfandari. Y le dije, Buseder. Subió a la cena y lo llamé, palmas la gente por el maestro. En abajando me dijo, no te olvides, Yené cuando va a subir, Yené llámame Maestro Moshe. Bueno, le dije, y de mí para mí dije, ¿y cuántas veces va a ir y va a venir este maestro? El hombre hizo lo que hizo, cantaron el arbolés, Pichín se fuyó detrás de la cena. En pasando me dijo, no te olvides, Yené me vas a llamar. 5 veces lo llamé. Le dije, ya me bebió la sangre con este maestro. A la última vez dije, y ahora lo llamaremos para la 5ª vez al maestro Moshe Alfandari, que de él al dio un dedo manca. Y la gente daron palmas y él se rió y me hizo ansina. Pero dije, bueno que no entendiste nada. Gracias al regalado señor Navon. Invito ahora al señor Selim Salti, presidente del Centro Neime, y Yoshua Salti, a hacer uso de la palabra. Estimado señor Itzhak Navon, cinquén presidente del Estado y presidente de la Autoridad Nacional del Ladino, Su Excelencia Fernando Calderera, embajador de España, honorable asistencia, amigos, queridos ladino hablantes, buenos días. Nos kapidayna. İyi günler. Buongiorno. Buongiorno. Kalimera. Bonjour. Dobre jutro. Good morning. Bon dia. Ve a la fin, Boker Tov. Estas son las lenguas que nosotros sefaradíes nos ambicimos en el grande espacio del Imperio Otomano donde vivimos años. En este día solemne, emocionante,
Me faltan los verbos justos para exprimir mi alegría, mi felicidad en esta celebración primera del Día del Ladino Mundial. Idea maravillosa propuesta por mi amiga Zelda Ovadia y sostenida en Israel por el señor Moshe Shaul, vicepresidente de la Autoridad del Ladino, por la Autoridad del Ladino y por nosotros todos. Un grande toda a la familia Sagol por ser los sponsores del día. Esta manifestación es la mejor respuesta a los que piensan que nuestra lengua, tanta hermosa y antigua, está agonizando. Ella está viva y nosotros presentes aquí somos los testigos en Israel, donde viven lo más de los sefaradíes ladino hablantes del mundo. El idioma y su cultura vivirán si nosotros todos las practicamos y miramos de transmitirlas a la generación siguiente. Ainda baten en nuestro corazón sentimientos de amor por esta lengua, su cultura, sus cantes, cuentos y refranes, y estamos siempre prontos para luchar para su futuro. Gracias a la Autoridad del Ladino, institución del Estado, donde se hace un magnífico labor de encorajamiento a la creación de obras literarias y artísticas, y a los 2 centros universitarios que investigan académicamente la historia, la cultura, la música, la arte visual y más. Pienso que vino el tiempo de desarrollar más anchamente proyectos para mantener nuestra identidad por siempre. En esta ocasión me permito de mencionar el Centro Salti para los Estudios de Ladino, que fundimos hay 10 años aquí en esta universidad, mi mujer y yo, que es encabezada por el renomado profesor Shmuel Rafael por sus grandes labores cumplidos durante este periodo. Cientos de estudiantes se empiezan el idioma al mismo tiempo que se forman nuevos maestros y doctores. Se publican libros y se organizan al nivel nacional como internacional coloquios. Y este año engrandecimos la capacidad del profesorado para poder abastecer a la demanda de nuevos estudiantes decididos de empezarse y conocer el sefaradismo en general. Imaginamos que mismo estudiantes ashkenazíes y árabes vienen y se empiezan nuestro idioma. Además, pienso que de mi modesta opinión, que debajo del tejado de la autoridad se debe elaborar con urgencia, apoyar en nombre de centros académicos en seno de Israel. Todas las grandes universidades, sin excepción, deben de tener centros de estudios sefaradí. Obraremos para que el ladino sea empezado mismo facultativamente, ya los dije, en las escuelas secundarias. De otro lado, miraremos a profundizar las relaciones entre las comunidades sefaradíes a través del mundo. Debemos de encorajar a nuestros diplomatas y darles el apoyo necesario para que el ladino finalmente haga parte del patrimonio mundial de las lenguas. Alabay. Queridos presentes,
Este Día del Ladino viene celebrado no solo en Israel, como ya se dijo, mas en muchas partes del mundo, en particular en España, en las Américas del Norte como del Sur, gracias a personas como Matilda y Rachel Barnatán, Rachel Bortnik y Liliana Marcello Benveniste, que sin ningún apoyo material organizan muchísimas actividades concernando nuestra lengua y su cultura. Es largo de mencionar aquí sus labores, mas créeme, para nosotros son gente irreemplazable y yo les auguro mucho suceso. A la fin, os diré que este día nos ayudará a demostrar que con labor y amistad podremos alcanzar a nuestros objetivos, el querer guardar nuestra identidad y nuestras raíces sefaradíes. Auguro mucho suceso a los organizadores y mucha alegría y placer a todos vuestros albermos. Gracias. Gracias al Señor Yoshua Saltí. Y ahora oiremos al vice-director del Centro Moshe David Gaon, Dr. Eliezer Papo. Bajabot. Con licencia de Don Isaac, el presidente de Israel, y señor ambasador Caredera, en nombre del Centro Moshe David Gaon de la Universidad de Ben Gurión, en el nombre de su cabeza, la profesora Tamar Alexander, en el nombre de nuestra donadora, Dona Rachel Gaon, y en mi nombre propio, vos auguro este Día Internacional del Ladino con palabras del Pasuk, como dijiste antes, que así dice el Pasuk: Ze ayom asa Adonai nagila venishmecha bo. Este es el día que hizo el Dios para alegrarse y para ladinar en él. Me acuerdo cuando, ¿dónde está la reina del día? Me acuerdo cuando señora Zelda Ovadia empezó con esta iniciativa, que fue unos cuantos meses atrás. Y miren, un año, sí, casi un año. Y miren con cuánto kulailik y con cuánta livianez se organizaron cosas, no solo aquí, sino en el mundo entero. Y los que están metidos en el Facebook podían ver en cuántos y cuántos lugares se celebrará este día. Y todo esto nos demuestra que realmente existe una sed grande en el público por todo lo relacionado al ladino. El refrán, ¿cómo dice el refrán? ¿No? 2 de Dios, 4 keilot. Esperábamos entonces, y tengo que decir que cuando señora Ovadia empezó con la iniciativa, yo era muy escéptico. Le dije, unos van a decir primavera y otros el otoño. Unos van a decir el verano y otros el invierno. Unos van a decir, hay que meterlo en el día que fuimos expulsados, y los otros van a decir, no, hay que meterlo. Otros van a decir, no, conmemorar la expulsión, hay que conmemorar la expulsión y así semejante. Realmente, este día formal me parece muy bueno, pero en el espíritu de la cultura sefaradí hay que topar a este día también un nombre shakalí. Y como es el Bet de Tevet, entonces puede ser que el Bet de TV sería el nombre más apropiado en ladino. En cualquier caso, con toda esta sed que existe y que testigamos también hoy en día aquí, nosotros en el Centro Moshe David Gaon decidimos también
de presentar un proyecto a la Universidad de Ben Gurión y la universidad respondió abrazando el proyecto. Así que tengo el honor de proclamar aquí, creo por la primera vez en Israel formalmente, que estamos fundando en la Universidad de Ben Gurión un instituto de estudios sefaradíes. Y el instituto va a contener 4 centros. El Centro Moshe David Gaón de Cultura Judeo-Española, que existe ya, el cual desde ahora y en adelante se concentrará primeramente en la cultura sefaradí osmanlí, o como dicen hoy, otomana. Y vamos a tener, con ayuda del Dios Sisirá Kismet, otros 3. Uno para la cultura de Hakitía, uno para la cultura de los sefaradim occidentales. En primero nosotros los llamamos criptojudíos, conversos nos dijeron, quieren paz, quieren ayuda de parte de la Keilah, no nos llamen Ansina. Ansina que este centro se va a llamar Sefaradim Occidentales, y uno más, el Cuartén, que se concentrará en la cultura todo sefaradí, quiere decir España antes la expulsión, quiere decir un centro de cultura judía ibérica. Bueno, pensamos que celebrando los 10 años del funcionamiento del Centro Gaón, mismo aniversario, estamos celebrando los 2 centros este año, pensamos que esto sería el más mayor presente para todos los que vendrán a nuestra, como lo llamamos, Itkansut Shenatit, el aricugimiento anual que va a tomar lugar el 6 de enero este año en la Universidad de Ben Gurión, y todos estáis invitados. Muchas gracias y este día que tenga hermanos. Gracias al doctor Papo. Veremos ahora unos cuantos videos con saludos de los amigos del mundo del ladino afuera de Israel. Un grande shalom a todos y especialmente al presidente Yitzhak Navon y a Moshe Shaul y a cada uno y uno que se está honorando en Israel en este primer Día Internacional del Ladino. Estoy muy contenta y alegre y me siento honorada de poder adresaros a vosotros de mi casa en Dallas, en los Estados Unidos. Si no me conocéis, yo me llamo Rachel y soy la hermana del bien conocido Selim Amado. Quiero felicitar también a Zelda Ovadia, que tuvo esta maravillosa idea de crear un día de fiestar nuestra lengua y nuestra herencia en todas partes del mundo. Aquí también vamos a tener un programa en la universidad que se llama Southern Methodist University, donde tuvimos el apoyo del profesor de estudios judaicos Sergei Frolov. El programa nuestro, los detalles los podéis mandar después en Ladino Comunidad si sois miembros. Y si no sois, os invitamos a hacerlos. Es muy colay, muy fácil. Espero que al año que viene vamos a tener muchas comunidades participando con más grandes programas y sobre todo con cada vez muchos mancebos y criaturas asistiendo en este día. Es muy importante, creo, tener programas para más mancebos y mismo para criaturas, porque el avenir de nuestra lengua está en sus manos.
A mi nombre y al nombre de los 1450 miembros de Ladino Comunità, vos saludo a todos de nuevo, vos auguro riuscita buena en todas vuestras actividades, vuestros laboros y en vuestras vidas. Shalom. Queridos amigos, más de 500 años ha supervivido nuestra lengua como símbolo de nuestra cultura y de nuestra identidad, la de los descendientes sefaradíes que estamos esparcidos por todo el mundo. El odio, la expulsión, la diáspora, el olvido, la asimilación a otras culturas del mundo, nada no consiguió hacer desaparecer el ladino. Este día que fiestamos por primera vez, el Día Internacional del Ladino, es el homenaje merecido a tanto esfuerzo renomado una y otra vez, con tanto amor y responsabilidad por conservarlo, estudiarlo y difundirlo para que otros lo puedan empezar hoy día. En esta semana que Sefarad está cumpliendo su 5º aniversario, tenemos la grande alegría de partillar con todos vosotros el laboro que cada día vamos haciendo para hacer viva nuestra querida lengua y desde Buenos Aires, lejos en distancia, más cercano en el corazón, suetamos que esta fiesta sea cada año engrandecida y muchiguada en actividades y países para recordarnos que todos los esfuerzos hechos desde tantas partes del mundo bien valen la pena. Reushita buena y Hanukkah alegre para todos. Querida asistencia, buenos días. Yo soy Silvio Ovadia, presidente del Centro Sefardí de Estambul. Y es un grande placer para mí de hablar unos cuantos verbos sobre este Día Internacional del Ladino que se está organizando hoy en la Universidad de Bar-Ilan con el ayudo y el apoyo de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, del Centro Naime y Yeshua Salti y la Universidad de Bar-Ilan. Quería que este Día Internacional del Ladino se organiza en todas las ciudades u países que se puede y donde se habla esta lengua y se usa esta cultura. Como el Día Europeo de la Cultura Judía que se está organizando hay 15 años, cada primer al-Had del mes de septiembre, lo podemos hacer mismo al primer al-Had del mes de mayo y todas todas obras pueden ser dirigidas por una comisión que va a decidir cada año un tema, por ejemplo, la gastronomía o la música u otros sujetos. Y este modo vamos a tener muchos eventos en este campo. Vos auguro un suceso por este día y vos gracias por estos esfuerzos. Queridos amigos y amorosos de nuestra lengua, el judaísmo o judío español, vos saludamos a todos. De París, nuestra asociación, aquí estamos, los amigos de la letra sefarad, vos envía felicitaciones para este Día Internacional del Latino que organizaste hoy en Bar-Ilan, donde vos topáis todos reunidos. En primero queremos felicitar a nuestra amiga Zelda Ovadia, que le vino esta idea maravillosa de organizar un tal día. Felicitamos a Moshe Shaul, director de la revista Ki Yerushalayim y vicepresidente de la Autoridad del Latino, y a su presidente, el señor Yitzhak Nabon, y también a toda la comunidad que está reunida en esta ocasión. Vos auguramos reushita buena, con salud y alegría.
Aquí en París hay más de 15 años que nuestra asociación labora para mantener y transmitir la cultura y la lengua judeo-española a la generación que viene. En 1998, cuando empezamos la asociación, no estábamos más de 15 o 20 amigos con Jean Carasso. Ahora somos más de 500 adherentes. Cada semana cantamos en judío, tenemos cursos y ateliers, conferencias, conciertos y nos empezamos a hacer borriquitas, filicas y más. Tenemos también una emisión a la radio judía cada mes, La Voz del Judaísmo. Y este año, en julio, por la segunda vez, habíamos organizado una universidad de verano durante una semana que tuvo mucho suceso. Shalom, Javerim, el comité de aquí estamos. Shalom y buenas tardes a nuestros amigos de la Autoridad Nacional del Ladino. Este día, el 5 de diciembre de 2013, fraguamos y otra tradición en la cultura sefaradí. Es con mucha alegría y muchas candalicas, como el cabo de Hanukkah, que celebramos todos juntos en todos los cantones del mundo el primer Día Internacional del Ladino. Soy Brian Kirshen, elevo del doctorado de Lingüística Española y Portuguesa en mi causa judeo-española en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Unos años atrás empecé un grupo de nosotros, UC Ladino, para encorajar a los elevos de todos niveles para interesarse de esta lengua y cultura. Nuestro buto es muy colai. Empezamos la lengua y a charlachón. Así nos topamos cada semana y semana, donde tenemos clases y ateliers, y empezamos también el año pasado con clases de los alfabetos Rashi y Soletreo por modelar todo lo que existe en esta preciosa lengua. Cada año tenemos simposios para dar la oportunidad a los elevos de presentar sus labores y hablar con la comunidad aquí y mucha gente que viene para pasar unos días con vosotros. Tenemos muchos elementos aquí. A Filú hicimos un ceder ladino para fiestar Pesaj. Vos digo que en nuestra ciudad la lengua está muy viva. Y ahora celebramos de nuevo, con vosotros, para el Día del Ladino. Me pasé unos meses en Jerusalén el año pasado, donde me empecé mucho de la lengua, con los profesores de la Universidad Hebrea allá, afilú en los recogimientos semanales cada el Hat, en la Autoridad Nacional del Ladino. Cuando sentí el saber que iba a empezar un Día Internacional del Ladino, me dice, qué idea maravillosa, que va a tener mucha éxito. Quiero felicitarvos por esta iniciativa. Espero que esta ocasión tenga hermanos. Sanos y deseos que estés y que tengas un honroso Día del Ladino. Un grande shalom a todos. Si querés por la segunda vez, Yané. Si vides a la señora Bella Lustig de Francia, de aquí estamos, cuando estuve yo en junio, ella me contó una chica cosa, en español puro, cerca de la sinagoga Don Itzhak Abravanel en París, diciéndome que ella era de 5 años y medio y era en el último tren que salió de París en 1944, cuando los turcos los salvaron, los que tenían su ditanta turca. Pasaron para Sofía y desde Sofía llegaron a Estambul. Solo mujeres y solo criaturas, porque los hombres no podían, porque no hicieron el asirlik turco. A las mujeres salvaron y a los niños salvaron. Bueno. Ahora tenemos la honor a llamar al señor embajador de España, el señor Cardera, que nos diga sus palabras en español. Y como es sefaradí bueno, por favor, regalado.
Chag Sameach. Es más fácil decir embajador que shagria. Y efectivamente voy a ser la única persona que se va a dirigir a ustedes en español, que es un idioma hermano del ladino. Querido presidente Isaac Nabón, queridos profesores Kobi Zarco y Joshua Selim Salti, queridos amigos, es primero una suerte y un placer poder acompañar a Isaac Nabón a cualquier acto, porque siempre va rodeado de cariño, de alegría y de amistad. Tanto él como su esposa. Yo he tenido la suerte de coincidir con ellos en varios actos, la última vez en una representación del Bustán Sefaradí, y Isaac Nabón parecía un actor de Hollywood, porque todo el mundo quería fotografiarse con él. Y es un placer acompañarle porque siempre va rodeado de amistad y de cariño. Y para mí es un honor y una emoción participar en este día. Es un honor por las personas tan importantes que están aquí, por todos los profesores, por todos ustedes que son los portadores del ladino, de esta joya viviente. Y es una emoción ver a tanta gente en este auditorio tan pequeño. Van a tener ustedes que buscar un sitio más grande para el próximo Día Internacional del Ladino y ver que esta joya tan hermosa sigue viva más de 500 años después. Nos trae aquí un asunto muy especial para Israel, muy querido para España y para la comunidad sefardí en general. Celebramos el Día Internacional, el primero de ellos, esperemos que no sea el último, de la lengua sefardí, judía y española, el ladino. Y quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Barilán y al Centro de Investigación del Ladino por la excelente labor de estudio y promoción de esta lengua que realizan. El ladino es un idioma vivo que ha compartido los avatares de sus hablantes, los judíos españoles. El ladino nació en España como un hermano de nuestro actual español, aunque después ha vivido una vida muy diferente. Expulsado de España, buscó refugio en otras culturas, se alojó en otros hogares como el griego o el turco. En ellos sobrevivió, cuidado por sus hablantes, que lo alimentaron con nuevas palabras y acentos propios de aquellos lugares. A pesar de muchos avatares, el ladino de los sefardíes, el judeo español, siguió vivo, viajando en el equipaje de sus dueños, hasta que muchos de ellos recalaron aquí en Israel y encontraron su casa. Hoy vivimos un nuevo encuentro entre dos hermanos, el ladino y el español. Han tenido vidas diferentes y tienen distintos acentos, pero son hermanos y como tales se reconocen fácilmente. El ladino es uno de los mejores ejemplos de nuestro pasado, presente y futuro comunes. España lo acoge y lo fomenta, dado que es una parte importante de nuestra historia y de nuestra cultura, de la que como españoles nos sentimos orgullosos. Es la herencia de Sefarad y el ladino como muestra viva de esa herencia. Está presente tanto en instituciones públicas en España como en el exterior. Lo está en las actividades del Centro Sefarad de Israel, que lleva a cabo una intensa labor de difusión de la cultura sefardí en España. Está presente en medios de comunicación públicos, en Televisión Española o en Radio Nacional de España. La Embajada de España en Tel Aviv también recoge dentro de su programación cultural actividades de difusión o de promoción del ladino en Israel, y el Instituto Cervantes organiza talleres y cursos relacionados con el idioma ladino. Somos conscientes de la importancia de promocionar esta lengua para que siga siendo, en manos de todos ustedes, vehículo de comunicación de una cultura compartida. Por eso, saludamos y apoyamos todos los esfuerzos de las instituciones israelíes y españolas para contribuir a su desarrollo, como la organización de esta jornada. Como dice el refrán ladino, somos pujados que no amenguados.
Y yo, como muchas otras personas que han hablado antes, también quisiera que esta reunión y este día tengan hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor embajador, señor Calderera de España. Y ahora tenemos un intermezzo musical. ¿Sabes cantar? ¿Sabes cantar? Bueno, intermezzo musical con la famosa cantadera Betty Klein, que se acompaña con la arpa. Bravo a ti. Es un gran placer por mí cantar por vosotros La Sirena.
saciaría mis dolores con palabritas de amor. En la mar hay una torre, en la torre hay una ventana, en la ventana hay una niña que a los marineros ama. En la ventana una niña que a los marineros llama. Dame la mano tu paloma para subir a tu nido, maldita que duerme sola, vengo a dormir contigo, maldita que duerme sola, vengo a dormir contigo. Muchas gracias. Tengo una cantiga nueva. Quiero dedicar esta cantiga nueva de Mehdi Cohen Malki de Hanukkah, dedicar por vosotros, todos aquí, y la autoridad ladino. Nos reunimos todos aquí con cantes y con alegría, cantando de las maravillas con las candelicas 8 días. Las candelicas de la fiesta, de mi amor nos traen, los pimuelicos son para comer, Hanukkah Lik vamos a merecer. La alegría de Hanukkah con este luz y estos cantes, ya vino el día de Hanukkah para alabar días de antes. Las candelicas de la fiesta, luz y amor nos traen, los pimuelicos son para ponerme Hanukkah Lik vamos a merecer. Las criaturas van bailando en esta fiesta tan preciosa, las focas van rodeando y nuestra luz es tan hermosa. Las candelicas de la fiesta, luz y amor nos traen, los pimuelicos son para comer, Hanukkah Lik vamos a merecer, Hanukkah Lik vamos a merecer. Muchas gracias. Muchas gracias a Betty Klein, la cantadera. Ya sé que sabes cantar, sabes, ama estabas un poco abatidos. Y los estudiantes de Bar Ilan no vos oí. Ay, 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 ay. Porque cantando. Haifa. Otra una vez. Ay, 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 ay. Canta. Porque. Es que ya sabes cantar. Bueno. Y ahora, de boca del señor Moshe Shaul, vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino,
unas cuantas palabras sobre lo que tenemos todos cuando se habla del ladino y de los peligros que lo amenazan. No lo conozco muchos años, me parece 30. Hablando de peligros, ¿quién de entre nosotros no tiene oído más de una vez de la gente que dice que el ladino ya está muriendo? Hay quien dice mismo que ya murió. En América escribieron un libro, Death of a Language, ya nos mataron, ya nos enterraron. Y esta frase torna, y a veces algunos sefaradíes, algunos mismos de los que están aquí en esa sala, aceptan demasiado fácilmente. Ya es verdad, el ladino ya no es como era antes. ¿Quién sabe cuántos años va a continuar a vivir? Lo que pasa es que aceptando mismo pasivamente, sin decirlo a ellos, mas sin responder a los que pretenden que el ladino ya está muriendo, ellos están renunciando no solo a que ellos conozcan la lengua y que la entiendan como antes, están renunciando a transmitir nuestra herencia a las siguientes generaciones. De manera que si nosotros ainda estamos pudiendo cantar aquí unos cuantos cantes, nuestros hijos y nietos no podrán más cantar los cantes, ni conocer los cuentos, ni conocer los hermosos refranes que usamos ainda. Claro que para poder contar cuentos, para poder cantar los cantes de manera aceptable, sin hacer hierros, para decir los refranes, en primer lugar, cabe conocer la lengua. Debemos conocer, debemos saber qué es el ladino que estamos hablando. Es una lengua como pretenden algunos, un jargón. A decir la verdad, muchos de los que yo conocí, mismo en Turquía antes de venir aquí a Israel, pero aquí también en Israel, consideran esta lengua como un jargón. La verdad es que el ladino es una lengua que nació del español que hablaban nuestros padres en España hasta que fueron expulsados. Cuando salieron de ahí hablaban el español. Algunos de ellos mismos mejor de los españoles. Había poetas, había escritores. Cuando salieron, poco a poco empezó a trocarse. Como sabéis, entraron palabras del turco, del francés. Pero ainda esta era una lengua en la cual los escritores, los poetas nuestros expresaban sus amores, sus dolores. Era la lengua en la cual cantaban los cantes de cuna para endormecer. Los chicos les contaban cuentos. Todo esto mantuvo la lengua en vida más o menos hasta la fin del siglo XIX. Empezando del siglo XX, la situación trocó. En todo el Oriente se crearon escuelas de la Alianza que de una parte tuvieron resultados muy positivos. Muchos sefardíes que no tenían entonces, no sabían ni meldar ni escribir en otras lenguas, empezaron el francés, estudiaron, adelantaron. Pero la consecuencia fue que se creó una manera de clase de élite de los que estudiaron en las escuelas francesas, que para ellos el francés es la sola lengua de cultura, el ladino es para hablar en casa o con la moza, no para hablar de cosas seriosas de cultura. Y poco a poco esta opinión se expandió a casi todas las partes de las comunidades sefardíes en el mundo. Poco a poco llegamos a una situación que en nuestras casas ya no se hablaba el ladino, se hablaba el francés. Ahora naturalmente se habla el turco, el búlgaro. Aquí en Israel hablamos el hebreo. Y esto, mientras que nosotros considerando esta lengua como jargón en España y en otras partes también del mundo, sobre todo en España, los investigadores, las gentes de cultura, los autores empezaron a apreciar la hermosura del ladino y a considerarlo como un tesoro cultural que debemos mantener. Y muchos escritores, poetas, filósofos españoles tocaron
de la lengua sefardí de una manera muy positiva. Y quiero mismo mencionar aquí a un poema que fue escrito por uno de los eruditos, de los intelectuales más famosos de España, Miguel de Unamuno, que escribió un poema en el cual hace decir a un sefardí, hablando de su lengua. Entonces dice este sefardí: lengua español, ladinada, con que lloro, Sion, y a ti, España, la posada, el lugar donde reposamos. Te apechugaré sin miedo, dulce lengua sefardí, la que manaba en Toledo, cuna de Yehuda Leví. Entonces, mira qué palabras de un intelectual español, qué es lo que consiente en verso nuestra lengua. Y puedo decir que hoy no solo Miguel de Unamuno, que ya no vive más, sino que casi la totalidad de los españoles, sobre todo los que son educados, los que estudiaron, los intelectuales, tienen mucha apreciación para nuestra lengua. Unamuno escribió esto en el año 1928. Desde entonces la situación trocó mucho. La Shoah destruyó completamente muchas comunidades, la de Salónico particularmente, pero también muchas comunidades más, Sarajevo. No voy a mencionar aquí todas las comunidades, pero se sabe que en Traquia, en Skopje, en Bitola, en otros lugares más, casi no quedaron judíos vivos después de la Shoah. Lo grave es que no solo a las personas como individuales que sufrieron de la Shoah, la cultura nuestra sufrió mucho. Salónico, que era un centro cultural, con bibliotecas, con escuelas, todo o se quemó, o fue destruido, o fue derrocado, quedó muy poco de todo esto. Y naturalmente esto influyó sobre la misura en la cual estamos hablando hoy el ladino, porque en parte de esto hay también la evolución que en muchos países las autoridades del gobierno insistió para que las comunidades judías hablen la lengua del país, que en las escuelas se enseñe la lengua del país, y poco a poco los que antes estudiaban en escuelas con ladino empezaron a estudiar con francés, con turco, con búlgaro, con griego, y poco a poco el conocimiento del ladino fue menguando. Y esto, de una manera, permite de entender, no de excusar, mas de entender a aquellos de entre nosotros que aceptan demasiado fácilmente que el ladino ya es una lengua, diremos, no muerta, pero que está menguando. Por nuestra suerte, después de un cierto periodo en el cual esta era la opinión aceptada por todos, que el ladino ya no tiene más fuerza, en las últimas decenas de años estamos asistiendo a un proceso de renacimiento, no diré solo del ladino, del interés en verso la cultura del ladino. Esto en muchos países, y naturalmente más que todo en Israel, que es el país donde vive la comunidad de ladino hablantes la más grande del mundo. No solo que existe aquí una comunidad de ladino hablantes, tenemos también mucha actividad en ladino. Tenemos una emisión de radio en judío español desde el año 1948, malgrado que muchas veces querían cerrarla, ainda está viviendo, está aquí Alegra, la directora de la emisión, y puede decir que ainda estamos vivos. Y a esta emisión se juntó últimamente un programa de radio de Kobi Zarco en Kola Medina, que es también otro lugar donde se oye el ladino. Hay una revista cultural que algunos de entre vosotros conocéis aquí en Jerusalén, que es activa desde 35 años. Hay grupos de amateurs de teatro, coros, cantadores que se dedican a los cantos en ladino. Hay foros y grupos de internet. Y hay asociaciones
que se ocupan de promover el ladino, y la más veterana de entre ellas es justamente la Asociación Sefarad, que fue creada en el año 1981, cuando casi no había ninguno en el país que se ocupara de promover el ladino. Entonces empezamos con chicos grupos, con chicos ateliers, poco a poco, gracias al Dios, ahora hay mucho más. Y por encima de todo esto, naturalmente, hay la Autoridad Nacional del Ladino, creada por el gobierno en base a una ley aprobada por la Knesset y que fue encargada en esta ley de cuidar para que el ladino continúe a ser vivo, para mantener la cultura, para promoverla, no solo a recoger los documentos, sino mantenerla en vida. Y puedo decir que en los años que pasaron desde 1997, que son 16 años, hicimos un labor con modestia, puedo decir, excelente. En primer lugar, ainda en el primer año convocamos un congreso internacional en el cual vinieron todos los que se ocupan del ladino en el mundo, de Francia, de América, de Turquía, de muchos lugares más. Después empezamos en otros proyectos. Ayudamos a microfilmar la colección de jornales en ladino del Instituto Ben-Zvi, a crear una bibliografía anotada científica de los libros en ladino en las bibliotecas en Israel. Ayudamos a producir discos y filmes, a publicar libros en ladino. Hicimos 2 exposiciones de libros en ladino que fueron mostradas en Israel y en España. Ayudamos y ainda ayudamos a las universidades en Israel a tener cursos de ladino, ayudamos también a los estudiantes por medio de estipendios. Organizamos cursos anuales para formar activistas de ladino, personas que el ladino es importante para ellos y quieren ayudar, quieren participar en el labor en este campo. Y gracias a esos cursos se crearon en el país cerca de 10 Hogim, lo que llamamos en Israel, círculos de cultura, de Haifa en el norte hasta Ashkelon en el sur y naturalmente en el centro del país, mucho más. Y muchos de estos círculos están tomando iniciativas, están haciendo misiones especiales, como por ejemplo el grupo de Haifa que organiza los días de leche y miel desde muchos años, a los cuales participan cada año entre 2.500 y 3.000 personas. Aquí debemos ajustar, que ainda hay mucho que hacer. Ya hicimos bastante, pero ainda es como una gota en la mar. Hay tanto que hacer en este campo. Y tenemos menester de todas las fuerzas que hay en el mundo. Y aquí tenemos menester de ayuda que nos venga no solo de Israel, sino que también de afuera del país. Y puedo decir que España es el país donde tenemos más ayuda, más apoyo, por razones naturalmente que son claras. El señor embajador habló de esto y no hay menester de tornar. Pero hay en España, no solo en las universidades, sino que hay instituciones como la Fundación San Millán en el norte, la Red de Juderías, el Instituto Cervantes, el Centro Sefarad de Israel que fue creado últimamente. Y todos esos están participando activamente en el esfuerzo para mantener y promover, no diré solamente la lengua, sino que la cultura judeo-española, la cultura sefaradí. Y a España podemos ajustar que en muchos países más se está haciendo una actividad muy interesante. En Turquía hay un centro para la investigación de la cultura judía turca otomana, quiere decir no solo lo de hoy, sino lo del Imperio Otomano también. Tenemos en Turquía un periódico que es el Shalom y también el Amanecer, muy importante. En Francia hay 2 asociaciones, Vidas Largas y Aquí Estamos, que es la más joven y más dinámica, y como oíste en los saludos que nos fueron traídos aquí,
ellos hacen también actividades como las universidades de verano. Lo más interesante de todo esto, no diría que es hay más labor, más interesante por la manera de la cual se está desarrollando este movimiento, es lo que está aconteciendo en América, en Estados Unidos sobre todo. Estados Unidos, donde los judíos llegaron ahí 4 generaciones atrás, unos 100 años atrás, y mientras cada generación se alejó más del ladino, se integró más en la cultura americana, a tal punto que casi ya no hay más personas que pueden hablar entre ellas en ladino. Están uno aquí, otro en otra punta del mundo. Y justamente ahí nació el grupo de internet Ladino Comunità, que para mí es de una importancia fantástica. Oíste ya Rachel Bortnick que habló aquí de Ladino Comunità. Por internet, 1.450 personas están comunicando, están hablando, están manteniendo al ladino vivo. También oíste ya Brian Kirchner, que habló aquí del grupo de mancebicos. Y no todos judíos, algunos judíos no son ni judíos, son ahí de Rumania y de Brasil, de todas las partes que se están interesando del ladino, quieren mantenerlo en vivo. Y todo esto ayudó a crear una atmósfera de descariño, de amor en verso el ladino. Una atmósfera que como aspiraba una centella para que se encienda una grande flama. Y creo que la centella fue justamente la proposición de hacer este Día del Ladino. No os podéis imaginar el interés, la emoción, el entusiasmo que está siendo consentido en muchas partes del mundo, y Rachel Bortnick lo escribió muy bien diciendo que por primera vez estamos con el sentimiento que hay una unión mundial del ladino. No somos más isolados, no es cada uno por sí, luchando en su cantonico. No, somos todos aunados y todos vamos a juntarnos para el esfuerzo. Aquí permitidme un chico, diremos, una anécdota personal a mía. Yo empecé a laborar en Col Israel en el año 1954 y cuando empecé a laborar ahí la gente me miraba con un poco de pobrecito de Moshe. ¿Dónde cayó? Está yendo a laborar en Ladino, un programa que lo van a cerrar otro año. Me decían, ¿para cuál? ¿Tú conoces el francés? ¿Conoces el hebreo? ¿De qué no laboras en otra sección? Yo debo decir, no sé si es por intuición o por otras razones, continué a laborar en Ladino y hoy puedo decir que tuve la suerte que gracias a lo que continué a laborar en Ladino, pude ser parte de un proceso fantástico de renacimiento del Ladino. Pude ver cómo poco a poco la gente se está interesando más y ahora ya no hay más que me diga, pobrecito de Moshe, que otro mes van a cerrar el programa está ainda continuando y además del programa hay la autoridad del Ladino que tiene mucha actividad. Yo creo que viendo la asistencia que está aquí, mucho más de lo que pensábamos, esperamos que la sala sería llena y veo que está llena. Debemos aprovechar este encuentro del Día Internacional del Ladino para hacer una llamada al mundo entero, a los sefaradíes, a los ladinohablantes del mundo entero, de aunarse, de no estar más separados por pleitos y diferencias y todo modo de cuestiones que no contribuyen a la rushida del esfuerzo. Tenemos una tarea muy importante de mantener esta lengua, esta cultura en vida. Podremos hacerlo si todos participamos en la más grande medida que podamos y espero que gracias a este Día Internacional del Ladino, esta actividad irá apoyando más y más y reusciremos en nuestra tarea. Muchas gracias. Gracias al señor Moshe Shaul, que lo diga, ya lo conocí 30 años atrás. Era la primera vez que pisé en el radio con
Alegra Amado, Zelda Ovadia y mi querida amiga Camelia Shahar. El profesor Shmuel Rafael, director del Centro Neime y Yoshua Salti, nos hablará ahora de la importancia del ladino no solo para el pueblo judío, sino que también para todo el mundo que habla español. Profesor Shmuel Rafael. Muchísimas gracias, señores y señoras, estimado embajador de España, estimados colegas, profesores de las universidades israelíes, de la Universidad Ben Gurion, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, estimado profesor Bunis, que a la semana pasada ganó el premio muy prestigioso, premio Emet, aquí en Israel, y vale la pena darle las aplausos. Es por la primera vez que un profesor israelí recibe un premio tan prestigioso como el premio Emet por sus estudios en el campo del ladino. El legado sefaradí entre patrimonio cultural judío y patrimonio cultural hispano. Desde más o menos los finales del siglo XIX hasta unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, se publicaron en la prensa en judeo español, escrita todavía entonces en letras rashi, muchos artículos que representaron una inmensa polémica sobre el futuro del judeo español y sobre el mantenimiento y pervivencia de esta lengua antigua, que por siglos fue conocida como el español que floreció en el Oriente. De esta polémica se ocuparon en sus estudios los profesores David Bunis, aquí presente, en un artículo publicado en 1996, y también analizó esta polémica mi colega, la profesora Elena Romero, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en su artículo publicado en 2010. Vale la pena, en especial en el primer Día Internacional del Ladino, de hacer recordar el asunto de esta famosa polémica, y cito aquí, con vuestra permisión, lo que dice Elena Romero. Hacia el último tercio del siglo XIX, los sefaradíes empezaron a mostrar por escrito su desprecio por la lengua que había sido suya durante siglos y que tan buenos frutos les había dado como vehículo de comunicación y de creación literaria. Al estudiar esta polémica se puede ver muy claramente que el asunto del futuro del judeo español fue un asunto que agrupó los sefaradíes de aquella época en dos grandes grupos polemistas enfrentados. Por una parte, los jóvenes sefaradíes de la Escuela Francesa de la Alianza Israelita Universal, aunados con otros jóvenes de las escuelas alemanas italianas, y estos jóvenes se sintieron crème de la crème, como lo dice Elena Romero.
y fueron encabezados por intelectuales locales. Estos jóvenes consideraban el antiguo judeo español como una lengua pobre para la creación literaria, para la comunicación internacional y, lo más importante, también para la vida diaria judía. Los sefaradíes de aquellos años se creyeron que con el instrumento que tenían en sus manos van a poder adelantarse, van a poder abrirse hacia el occidente. Ellos prefirieron abandonar el judeo español metiéndolo en un puesto nostálgico. Frente a estos jóvenes intelectuales se alzaron los defensores de la lengua. Muchos de ellos ya sabían que algo debe cambiarse dentro del judeo español, como por ejemplo la escritura en letras Rashi, el vocabulario que según ellos tenía que ser mucho más purificado, mucho más español y menos judeo español. Se puede decir que esta polémica se considera hoy como uno de los primeros pasos que aproximaron el apagamiento del uso de la lengua judeo-español. Entre otras razones, hay que mencionar la inmigración de los sefaradíes a la Europa, a las Américas y a Israel, como por supuesto el movimiento sionista y el estudio de la lengua hebrea como la lengua común de todos los judíos en todo el mundo. Y por fin, la Shoah, el Holocausto, el exterminio masivo de miles de ladinohablantes en los campos de exterminio en Polonia y Alemania. Aquellos que estudian hoy en día la historia del judeo español en las universidades israelíes y también afuera de Israel, lean, meldan la prensa en lengua judeo-español. En aquellos testimonios escritos mayormente en el tiempo de Estambul y la época de Salónica, el Avenir de Salónica, el Meseret de Izmirna, en estos periódicos se expresa la polémica sobre el futuro del judeo español. Quiere decir, ¿cuál será el camino del judeo español? Una pregunta que hasta hoy en día parece queda actual. Entre los finales del siglo XIX, en el empecillo del siglo XX, cuando los grupos de los sefaradim tiraron piedra contra su propio tejado, el judeo español, la lengua que más sirvió a los sefaradim expulsados de la España católica mantener vivo el patrimonio judío, unos eruditos españoles habían mirado con sus ojos llenos con nostalgia y lágrimas lo que se está pasando dentro del hogar sefardí. Entre ellos vale la pena mencionar a don Ramón Menéndez Pidal, el gran filólogo español, y al doctor Ángel Pulido Fernández, senador y académico, quien justamente en aquellos años había leído las pruebas de su muy conocido libro Españoles sin patria y la raza sefaradí, que por fin se publicó en Madrid en 1905. Es justamente Pulido quien hizo los esfuerzos para hacer conocer la historia desconocida de los sefaradim ladinohablantes, que según él guardaron viva una herencia española en sus comunidades aisladas. En su libro, Pulido abrió un camino cerrado, un camino que se cerró por cientos de años cuando el último judío había dejado la península ibérica. Es él
quien dedicó cientos de páginas para relacionar la historia de los sefaradim en sus comunidades en el Oriente. Pulido, como también Menéndez Pidal, habían considerado el legado sefaradí como la descubiertura de un perdido tesoro español. Fue Pidal quien había dicho que el romancero sefardí que todavía se cantaba en las comunidades sefaradíes ofrece un conocimiento vivo de un repertorio perdido. Pulido tenía interés bastante grande de estudiar y explorar las razones que permitieron mantener viva la lengua española entre los sefaradim de los Balcanes. Estas son unas de las preguntas que él preguntó en su libro. ¿Por qué conservaron los judíos el antiguo castellano? ¿Cuál es el desarrollo y complexión fisiológica actual de este organismo viviente que se llama judeo-español? ¿Cuál es su destino y el futuro de esta lengua? En una de las comunidades sefaradíes encontró Pulido una niña llamada Fina Jaim, que lo había dicho estas palabras que vos quiero citar aquí. Y así dice la niña Fina: es grande ingratitud de los judíos españoles que no tomaron la lengua del país que lo recogió en tanta generosidad en tiempo de la expulsión de su patria. Me parece que ya tienen un poco de razón al decir esto, pero de una parte nos dispersa la hermosura de la lengua con sus consejas y canticas, y de otra parte que ella era la única herencia de nuestros padres, una herencia magnífica que conservamos como se conserva solamente una religión en un pueblo. Pulido, entusiasmado de la cultura sefardí, quizá mejor decir encantado de esta herencia, continuó a documentar ecos del pasado hispano que se presentaron en el Oriente. Junto con Menéndez Pidal, los dos consideraron el patrimonio sefaradí como un tesoro para entender y explorar el legado y el pasado español. Los dos mantuvieron contactos con los sabios sefaradíes, poetas, escritores, periodistas, como por ejemplo Benuliel, Danón, Capón, Villerano, quienes les aportaron a Pulido y a Pidal materiales investigativos. Abraham Capón, por ejemplo, un escritor sefaradí, le mostró a Pulido una poesía intitulada A España, y los versos sefaradíes dicen: a ti, España bien querida, nosotros madre te llamamos. Tal poesía convenció a Pulido, como también otros eruditas españoles, que el judeo español es una variedad de la lengua española. Entre el español, gallego, catalán, asturiano, portugués y aragonés, existe también el judeo español. Hoy, como la investigación de esta cultura sigue adelante, ya sabemos todo que eso no es nada que un error. La expansión del judeo español, del español en el globo presenta diferencias fundamentales como son la expansión del español entre los sefaradíes de los Balcanes y norte de África no se realizó dentro del marco de las colonias del Reino de Castilla como ocurrió
en América, sino como consecuencia de la expulsión de 1492. Sobre este tema, dice nuestra colega de Jerusalén, la doctora Aldina Quintana, y cito, con la expulsión se rompió cualquier posible contacto entre los expulsados y la península ibérica. En términos lingüísticos, la consecuencia más importante es que el judeo español ha quedado fuera de la competencia de la norma estándar del español. Se puede decir muy claramente que la lengua sefaradí utilizada entre los judíos expulsados presenta un cordón al castellano antiguo, pero en el mismo tiempo se puede decir que esta misma lengua incluye también elementos hebreos, arabeos, europeos y panbalcánicos. El judeo español en su plenitud no es solamente una copia del antiguo castellano. Aún los eruditos españoles de los finales del siglo XIX pensaban que el judeo español de los sefaradim tiene que ver solamente con el castellano antiguo. Los sefaradim de los ladino hablantes consideraban esta lengua como lengua judía, ya que con esta lengua vivieron sus vidas como judíos, fiestaron las fiestas judías a lo largo del año judío, creyeron, recitaron, pidieron piedad, en culto, vivieron una plena vida judía. Además, la escritura del ladino en letras hebreas simbolaba más que todo a los judíos que no solo esta es una lengua judía, sino esta es la lengua santa. Muchos de ellos consideraron el judeo español como la lengua santa, como el hebreo antiguo. Por esto, hay que saber que cuando estamos hablando por el judeo español, estamos hablando sobre una de las lenguas judeas. El judeo español no fue lengua que sirvió solamente como modo de comunicación, sino como elemento de configurar la identidad judía, la identidad de los sefaradim expulsados en los Balcanes y en norte de África. En los pasados, los españoles analizaron el judeo español en modo diferente. Y los sefaradim lo miraron en modo diferente. Se puede decir que esto ya pasó. Hoy en día, el mundo judío, junto con el mundo hispano, consideran el judeo español como un patrimonio universal. No existen más diferencias entre las tendencias investigativas. Todos sabemos, es decir, judíos como aquellos que no son judíos y hacen investigaciones del judeo español, los valores para la humanidad entera que hay dentro del judeo español: convivencia, tolerancia, amistad, humanidad, pluralidad y mucho más. Instituciones académicas, grupos de trabajo, universidades, la Autoridad Nacional del Ladino, como también instituciones fuera de Israel, como aquellos que aportan tantísimo a la preservación y al estudio de la cultura sefaradí en España, como por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, la Casa Sefarad Israel en Madrid, la Red de las Juderías y el Instituto Cervantes, la Embajada de España en Israel. Todos no dudan de apoyar y distribuir
el conocimiento sobre el mundo judío y más que todo sobre el judeo español. Sefaradim de todo el mundo, junto con instituciones españoles, se unen no solo en este día, en este primer día internacional del ladino, sino durante todos los días del año para abrir caminos de colaboración, caminos de laboro común, caminos que van a llevar el antiguo judeo español al siglo XXI. Gracias. Gracias al profesor Shmuel Rafael. Y entre mentes, ven que van a subir los queridos que vinieron de Estambul. Una herencia que tengo yo es la herencia de mi nona, que más no es solo mi nona, como dijo el señor Israel Laví, es nona del mundo del ladino. Mi nona me dijo, nunca regalado, no te olvides de hablar español y no te olvides cantar en español. Y esto lo tengo todo el tiempo que vivo yo, el español no se muere. Para terminar esta sesión con alegría y buen humor, oiremos ahora el sketch Los viajes de Moïse por Karen Gershon, Izet Bana y Jojo Ashkenazi, originaria de Estambul. Dios santo, mira Gentoria que hay aquí. Vallahi hoy no esperaba se quedar de Gentoria. Hoş geldiniz a todos. No esperaba. ¿De qué biliyor musunuz? Hoy tenía día de lavado. Para mí es día de lavado. ¿De qué tengo lavado? ¿Biliyor musunuz? ¿Biliyor musunuz? Ya estás entendiendo, ¿no? ¿De qué? Yo me hice pensia. 6 meses antes me hice pensia. Después de la pensia, como soy de familia de Palencia, dije, ay, de Mazerí y pensia. Vos no sos pensia, ¿no? De ainda sos 22, mashallah. El Alonso. Yo, del día que me hice pensia, a mi mujer le dije, después de ahora en casa, el lavado, la comida, los queques, las ugas, todas las va a hacerlas yo. Yo dije, fin ahora no hiciste nada. Fin ahora no entraste al Mupac a cortar un pepino con tomate. ¿Cuál es que va a cortar pepino con tomate? Yo soy textil G. La vida mía entera es comer pepinos. De que la ropa la envío, si quiere la paga, si quiere no la paga. Ya vengo a casa como una tomate pisada, como una salsa vengo a casa. ¿Para cuál que entre como pepinos? No hay menester. ¿Yo qué estoy haciendo? Los lavados míos, la camisa, el chalvarico, las calzas, la toalla, todo lo meto adentro de la máquina, que se lave todo juntos. En Alcina no hacéis vosotros. Y la calza mía y el chalvarico es mío. Yo me acuerdo de mi gran mamá que decía, los chalvaricos para atrás. No hay menester. Los chalvaricos de ahora son Victoria's Secret. Es $100 uno. $100 uno, no al primer espango, a la que oye de la calle se la va a meterlo. Que vean que Moïse tiene Victoria's Secret. Ama ya tienen unos chalvaricos como espangos en Alcina y caminan todos en Alcina. ¿De qué caminan en Alcina? Te estás riendo, ¿no? Todos Victoria's Secret están mercando, el ganado bueno. Un teléfono. Y hoy, el tecnología de hoy es con ese teléfono. Ese teléfono, ¿cuál se dice? Teléfono de aldiquera. Halbuki en turco se dice cep teléfono. A mí me dicen, ¿tienes teléfono de aldiquera? No, no lo tengo el teléfono en la aldiquera, lo tengo en casa, le estoy diciendo. Ese teléfono me está buscándome. La otra semana, esa tecnología varia, esa tecnología es que me va a quitar a mí loco. Mi madre ya tiene 84 años. 84 años ya tiene él. Esos 2 dedos del laptop no le cae. Yo si es este teléfono, aló, sí, no, y lo cerro. Este catarte que yo taxo yo. Mi madre está con laptop, no vos vas a creer. No vos vas a creer. Bélgica tiene 4 millones de gente. Las 2 millones son amigos de mi madre. La otra semana me dijo, tío, mira,
Aquella, ¿cómo se dice? Caroline metió la foto al Facebook. Caroline metió la foto. No, Caroline, deja verla más a Caroline. A Caroline más no la quiero ver, ya basta. Es en cada día que mete fotos. Y la otra semana metió una foto en bebiendo agua. De debajo, 120 personas le plació. Y ahora, si le place no olur, si no le place no olur, Altarafi está bebiendo agua. Ese modo de cosas es que va a salir a mí una cosa. Mi madre me dijo, tío Moisico, aquí me envió un mensaje. Está escribiendo, Seleme, ¿cuál es? Mira, le dije, mamá, ese laptop, si no lo dejas de la mano, selametle gidiyorsun canım demek, le dije. Ama, ese modo de cosas y ese teléfono. La otra semana tenemos una pariente, mi mujer es un poco llenacha, nacina, godrica, machana. De las comidas que hace, como se dice, de lo que sabemos, como berenjenas, rulicos, como se dice, borequitas que hace, las borequitas que hace ella, mashallah, es de nacina, 42 numara ayakkabı gibi. Yani, no es criatura de calzados que viste. No te vayas riendo, déjame hablar, no es hora de ir ahora. Yo aquí que topí 2 personas, aquí dejas bafaré, que 2 personas, aquí hay 400 personas. Tek vos va a hablar. Mi mujer tiene un primo, Isaac. Isaac, la madre es de Chanacale, el padre es de Bursa. Y él ande nació, no es Belí. En un lugar ya nació, a él si lo ves más al lado, 2 metros. Ay, sí, chico, es un poquito de la buena parte. Zaten, en la familia nuestra, no hay gente de la buena parte, todos son de una parte que vinieron. Yo bilé no sé qué partida son, yo ben bile anlayamıyorum de dónde soy yo. Ese chico me dijo, ay, lo casaremos, antes ya sabes, casar no es colay, cale que se haga entrevista, Dios santo. Yo me acuerdo, era criatura, en mi casa había una cápsula de aquel de entrevista. Ya sabes, cuando se hace entrevista, agua no se bebe. Ya sabes, ¿no? Entrevista, agua no se bebe. Zavali mi gran mamá en Ganene que tenía corazón, tenía cura. Y en casa había entrevista. Le vino la hora que va a beber la cura. Le tomó el charpinté. El uno está frigider, le do, no le do. El otro quiere vis-a-vis, no le do. Mi gran mamá ya se está yendo. Dios, mentir, no, es verdad lo que estoy hablando. Mira, ella está diciendo sí. Sí, ¿cuál o sí? Mi gran mamá se fue. No le dieron agua, mi gran mamá está pataleando en Ancina. Agua. Le dijeron, no te doy agua, se bosdea el hecho. El hecho ya se hizo, mi gran mamá se bosdeó. Y quedó bosdeada. Después de 2 días la vinimos a Haskell, se te escapó. ¿Ves? Viniremos a mi primo. Al primo, no mi primo, ¿cuál? En la familia mía no tengo sumo de gentes. Y una cosa os va a rogar. Yo hoy, después del lavado, ya sabes, mi mujer es Hazina que va a ver aquel disease que tiene de ver. Estos disease, mancos que los vea. El un dice empieza a las 8 de la mañana, 2 de mi día escapa de los reclames. Ay, del otro dice, la vida mía se la hizo dice un pedazo de dice. Neyse, viniremos ya al causa de del primo de mi mujer. Este Isaquito le dice, Pesha, yo a ti te va a casar. Y esos opalores, mételos un poco por allá, ya me vas a calabrar así bien. Vallahi, del yo que vine aquí, estoy bafando, vallahi. Estoy fin aquí lleno, estoy lleno. Estoy lleno fin aquí. A Isaac le dice, Pasha, mira, yo a ti te va a casar. ¿Cuál? ¿Casarme vas a...? Ya tiene el hombre 46 años, ainda no se casó. No tocó mano de mujer, no tocó, se va a charpear. Le dice, a ti te va a casar. ¿Cuándo me vas a casar? Ya, espera, ya te topé una hijica en Galata. Como dice, y él es mashallah en Asina, Zebellah. Ya te topé una hijica, ya ande mora. Ya, Dios santo, no me quites loco. Ya te va a enviarte ande Isaac. Ya te dice, ya tomé rendezvous. Esta semana, miércoles la noche, te vas a irte allá con un cuti y un buquete de rosas. Te van a esperar a ti a comer. Ay, de miércoles, yo le dije a las 6:30, el de las 2 que hacen en la puerta de la coche. 2, ya le dije, las rosas se van a soldear, el cuti. Se van a pegar los lucumes uno aliento de otro, nana. Ya locum que dije, birdenbire me vino al tino, locum. Locum no es una cosa kolay que se enmosca. Creemos, ese locum varía cuando hice yo bar mitzvah. En Estambul, ya sabes, había Özgül düğün salonu por allá, que vivan en Estambul. Dios santo, en aquel día que dijeron hoş geldin en la bar mitzvah mía, que no den locum a la gente. Y ya dieron locum.
Los que tienen 82 años están en Ancina con los dientes. Se les apegó los dientes. Fin a la hora que comieron aquel licú, es que había un patirdé en el salón. Ni hablar estaban pudiendo dos personas uno al lado de otro. Después del licú se cislic. Ni hablar están hablándose. Sí, de aparecer dicho de Ariento ya se fueron. No se fueron. Se quitaron los dientes, están furchaladeando en la cine. De ande campese, de ande que yani en turco que dicen ne anlatırsan da ande campese nerede bitireyim ben de bilmiyorum yani. La vida mía es una historia. De ainda Isaac no vinimos. Isaac de ainda está en la caché con la rosa y el cutit de licú. Haydi viniremos ande Isaac. Ya se hizo 6:30. Ya está chafteando la puerta. Un fierro. En las puertas antes había aquel fierro en Ancina. Él, mashallah, dos de mí, 200 kilos. Está bien, él comió el aire de Chanacale allá en Ancina. Ya, ¿cuál iba a contar? Ya me se tomó el medio. ¿Cuándo empezó a contar de este? Me charpeo, vallahi que me charpeo. Neyse, ya vino, chafteó la puerta. Adiós, paşa, hoş geldin, beş geldin. Tamam. Aló, ahora ya estoy contando, estoy bafando ahora, ahora. Después de media hora, búscame a mí, tamam. Ya chafteó la puerta. Adiós, hoş geldin, beş geldin, que dijo. Y él que entró con nombre del dios Ariento de casa. Afuera empezó una lluvia como hoy de mañana que había aquí, como Mabul. La lluvia afuera está, ni Noah está caminando. No hay, ni él no puede pasar este modo de lluvia allá afuera. Mabul que hay afuera. Ya está Mabul y él está comiendo allá con la madre de la Ishika y la Ishika están allá. Ya se vieron, ya se hicieron hocico, ya se a bajar, ya se metió la mano en los dedos de Nacina. Ay me lo está contando a mí al día. Ay de con bueno, ama se va a ir el buen Pachama, ¿dónde se va a ir? Afuera está Mabul. De la Ishika la madre le dijo, mira, Isaquito, tú no te vayas a casa, te haremos arriba en la Shirvané una cama. ¿Te quedas allá? ¿Dónde me va a quedar? Dijo, arriba en la... ¿Cuál? Aquí. Aquí en esta casa me va a quedar. Sí, no me dijo. Yo créete, afuera, dijo, no hay ni gatos en la calle con esta lluvia. Tú quédate aquí. Pequi le dijo, me va a quedar aquí. Yo voy a subir arriba. Dijo, te vamos a hacer una cama. Ellos, la hija con la madre, fíjate que subieron arriba. Y abajaron abajo. Lo ven a Isaac Ariento las aguas. ¿Qué, Isaac? ¿Al pozo te caíste? No le dijo, me fui a casa a tomar la pijama. Ya a mí me estás entendiendo ese modo de familia. Ese modo de familia tengo yo, ya no es colay. Hasta ya lo expusimos. Ya lo expusimos a Isaquito. Que con esposar se escapa. Tiene de menester cuál, mantener. El hombre se va a casar. Hecho va a hacer, fabricado va a abrir, que la fabricar la batería charpeado entero el entero. Un día me dijo, Moisabi, ya topi hecho. Hasta que se me saiden, ande topates hecho. En un lugar topi hecho. Ama me dijo, tainda no es belli. ¿Cómo no es belli? Ande lo topates. Si no es belli, ¿cómo lo topates el hecho? Si no es belli, ¿cómo lo topates este hecho? Me dijo, te contaré. Estaba pasando de la cula en una botica habido. Se estás buscando bodyguard para la puerta que se va a estar. Y él no tiene 2 metros de Nacina. Entró de la botica Ariento. Le dijo, ¿estás buscando como un bodyguard como a mí? Sí. Pequi, ¿qué hecho va a hacer? Está preguntando a uno de ella. Primero hecho que vas a hacer, dijo, vas a jarbar personas. ¿Qué yo? Sí. ¿A Pequi a quién que lo ajarbe? Ajárvalo a este, la mostraron a uno. Como lo tomó a él, lo está dando como tapet de embaixo en baixo. Un tapet no se da en Ancina, se achilea los hilos. Al hombre ya lo hizo, de la boca del perro quitado. Y lo dejó Ariento la sangre, escanadeado entero, rasgado entero en baixo. Ya escapó, le dijo a aquel hombre, Nasser, ¿te plació? Sí, mashallah, dijo, el hecho lo estás haciéndolo muy bueno. Pequi ahora dijo, hablaré con el patrón que me tome al hecho. ¿Dónde está el patrón? Es el cajarbate, se dijo. Ya no es colay la vida que está pasando ya. De dónde que empecé, de dónde que escape, no es colay, es difícil, es horas que estoy pasando. Esta mujer mía, si ves,
ahora tengo un cheque que haga. Yo la otra semana hice una uga. La uga se hizo como la estrella mía, se quemó. Se quemó. Ahora, ¿quién sabe hacer una uga? Si vías una ugaica, tú, Dios santo, créete, tú tienes carica de uga, vale, ven, te va a tomar de aquí. Deja la chanta, no hay menester chanta. Para hacer uga no hay menester chanta. Ven por aquí, ven, Hanú, ven. Unas palmas le daremos a la Hanú. Tú ya sabes hacer uga, ¿no? Ya está Belly de los kilos, que está 42 kilos. ¿Con cuántos huevos haces tú uga, mashallah? ¿Cuándo? Yo hago con 3 huevos. Asenta, Hanú, te va a ir vestir y prostela, mira. Es del curso que me fui, mira, si ves. Y colorado le aquillo con blanco. Wallahi billahi, yani, no es colay. Mira, Hanú, asenta, no es colay la uga que tenemos. Ama, yo tengo problemas. Yo tengo a Yele, mi mujer, si nos ve a los dos en Ancina, y Emilia de Oro, a mañana, no majarba, mañana estamos en la gaceta, los dos tapados en Ancina. Asenta, Hanú, mira. La uga que tenemos de hacer, mira, se metió y la calza aquí, deja la calza, mira. En primero vamos a tomar. Si quieres te daré una cena más grande. En la cena más grande te va a dar una. ¿Cuál? Eso es más mejor. Mira, Hanú, yo la uga la hago en la cena, mira. Los huevos lo he hecho ariento en la cena, ya lo he hecho. Ama, para que se haga, para los huesos sanos, me echo y las cascaras. Sí. ¿Cuál? Eso si te lo echa encima, mira, ya está pronto para mercarte del cañón de aquí el huevo. Yo, ¿de qué te metí? Mira, yo lo hago, las ugas mías son por el centro entero que se sabe. 2 en Ancina, tú me andas, Hanú, mira, esto caristerealo por aquí en Ancina. Yo con 4 huevos vamos a echar y un poco de harina ariento que se aferre, mira. Es uga esto que estamos haciendo. La otra semana se quemó la uga mía, quemado que te vea, me dijo mi mujer. Dios santo, no, ya vino, ya te dije a ti, mira. ¿Y en esta con otra? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya cuántas veces que se está aferrando? ¿Quién? Yo te estoy aferrando a ti, ¿Quién? con otras. ¿Yo? ¿Qué estás haciendo con ella? Uga estamos haciendo. Sí, uga. No hay una cantica, uga. Ya estamos haciendo uga. Créete, Hanú, esta es el proceso que se regalo de mí. Tú a vagar, bate. Mira que te pelo. Mira, tamam işte. Ahora ya vino la hora de pelar. No hay menester ahora, te vas a irte a un coiffeur ahora. Que esté... Quita la brostela, la brostela que sea regalo, aséntate aquí por aquí. No, de mi regalo que sea. Jatirá de mi, jatirá Janem, de ladino que sea. Y el curso que me fui es hola. Tu mujer tiene osos que me quiere comer. Dios santo. ¿De qué familia es? Es familia de Isaac que conté el primo. Misma familia es, no, mira, 2 huevos y avancé, y un poco de harina quedó y azúcar. Mira, y el lavado lo hice, lo hice todo. ¿Tú de qué no estás haciendo de mi mupak? ¿Dónde? Desde que está pensia, no está saliendo de este mupak. No quiero salir. Barbinan, marido en casa, dolor de cabeza. Ya bastó, Moisés. Ya bastó. A mí me hizo dolor de cabeza como Kadur. No quiero yo dolor de cabeza no hay menester. Déjame a mí reposar. Tú no estás bueno. ¿Yo? No estás bueno. Tú, cale que te lleve al psicólogo. No quiero ir al psicólogo. Sí, Monsieur Jacques. ¿Cuál Jacques? No, Monsieur Jacques, el vecino que tenemos. No lo caracteriza. Es buen psicólogo. No, que él no es psicólogo. A él no, ya está, Monsieur Jacques. Ya, Monsieur Jacques, quítalo el psico, métele solo el loco. Ya basta. Ven, Monsieur Jacques, ven. Es que Moisés no está bueno. Ya te dije. Ven, Monsieur Jacques, ven. A pescar yo. No, a pescar, deja los pescados ahora, ¿Qué quieres? Ya, con este criafet se va a pescar, con este criafet se va la gente a hablar Aslan. Yo tengo un sistema de pescar. Monsieur Jacques, mira que Moisés no está bueno. Del mupak no está saliendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Y nervioso? No estoy nervioso, ya basta. Yo cuando estoy lavando me se están yendo los nervios. Está fregar y esponjar y lavar y no está saliendo del mupak. Yo no quiero salir del mupak. Díseme, ¿cuál yo no quiero salir del mupak. Mira, Yusho, tú cale que te vayas a viajar. Toma a tu mujer
y vate a viajar. Muy buena Anda idea. a viajar. ¿Ande? A París. ¡Ah! Maravilla. ¿A París? Sí. Ande, nos iremos a París. Vate a Eiffel, sube arriba. Y me echaré de ahí abajo. No, no me voy, te contaré. Espera, ya me fui a París. No me quites loco. No. Ya nos fuimos a París. Un año antes con los amigos vinieron a casa y me dijeron, estamos yendo a París. Es verdad lo que estoy hablando. Todos caminaron París. Los dos, marido y mujer, en Lafayette, ya sabéis, de delante de una blusa beige charpeada. 2 días estuvimos de delante de aquella blusa. Claro, estaba una blusa maravilla. Maravilla, no la tomó. Moisés, que la tome, esta que no lo tome. El garrón me aprieta, la blusa me saquea. Con el calzado marrón ya me viene. Las mangas ya... Ay, ya va, con la Lagivert fusta ya me viene. 2 días. 2 días en Lafayette, delante de la blusa, estuvimos en la cena. Bueno, a París no. Ande, No vos vais a creer, los amigos caminaron. Eiffel, Montmartre, sin martes, no sé cómo se dice. Sacré-Cœur, todos lo caminaron. A vosotros todos me lo contaron en el TRE. No olviden, no me voy, yo no me voy a otro lugar. Bueno, otro lugar no quedó. Andemos, iremos. Yo no me voy. A París, París no. Ande no hay Lafayette. Bueno. Vate a Alaska. Ah, bueno. Allá no hay Lafayette, hay buses. Es helado bus, como Ya, aquí. tú no la conoces bus. a ella, no la conoces. ¿Qué? Claro. Ya, no me quites a mí, loco. Y a Alaska sí se va y allá topa cosas de mercar. Y allá topa cosas de mercar. Buses. ¿Cuál? Seguro. Cuando abajé del TRE, que va a haber aquellos buses allá, para ella es buses colorados para el nieto, buses mavis para la vecina, buses vedres para la consuegra. No quiero, con un deep freeze helado vengo a dentro. No quiero. Muis, nosotros nos iremos, que no está bueno. No me corre. Vate a Israel. Sí, a Israel. Lo mejor de cosas. No. Tenemos allá familia. No, la familia muere. Todos ya se fueron a Jutsa. No hay ninguno en Israel. No hay. No, la familia que tenemos en Israel. No hay, ya se fueron. Y no me dieron adreso a mí, ¿dónde se fueron? Están afuera de Israel. No hay ninguno. Todos se fueron. Regalicos de mercado. Ya, vites. Regalos para la mishpachá de Israel. No quiero. Ya, Kardashim, Enson que vino a Israel. Todos en el Jabalán estaban en Alcina con una valichica. Déjame en Alcina, no te como charpeado en Alcina. Todos están en Alcina con una valichica trabando. Yo estaba con una valija, 53 kilos en el hombro. En Alcina estoy caminando. ¿Qué? ¿No vamos a traer unas chiquiticas cositas? Tenemos mishpachá en Israel. Que no manquen mishpachá en Israel. 2 docenas de charujas de Osmanle. Para las tantis. Les place a las tantis. A las tantis no las conozco. Las yo regalo. En Batian vi de 2 mujeres que están con las charujas muestras. Atio tanti, 20 pesaré. Atio sapik me dijeron. Atio, a las tantis las conocí de las charujas. De las charujas las conocí a las tantis. No hay mes. No. Ya, y una cosa ya, no, va a salir loco. Traemos colonias a Israel. A la mishpachá. ¿Es seguro? Mentiras es colonias. Le das bocalico, chico, te hace cara. ¿De qué toros quieren kilolú, con 1 kilo? Ve que en Israel todos desmayados están caminando. Que echen aguas heladas en la cara un poco, no hay menester. Bueno, nosotros estaremos en casa. Toma y yo. Y vamos a venir no escapó eso. Bueno, ha dicho, diceremos a la ida, no se quiere tomar regalos, ¿no? A la avenida. A la tornada, diceremos, no. Más mal. A la tornada es más mal. 7:30 de mañana estamos en Levinsky, en la botica de Monsieur David. ¿Cuál lo vamos a tomar de allá? Biblos blancos. Japones. En casa tengo yo 600 biblos japones. Con chapeo, sin chapeo, con rosa, sin rosa. Criatura. Colección. Criatura sin vaca, sin no vaca. Vaca que se eche leche. Chilis en Alcina con un palo y 2 vasos en Alcina. Ya vas, no quiero. Mi era Israel con una pocheta en Alcina, ariento 2 chambachiricos y una blusa y de ahí vineré. No quiero, no hay menester. No quiero. Bueno. Tú si quieres batir una cosa, otra. Yo que a tu pista gente que vos conto una cosa, cale que vos conto. No me voy a yo me puedo ir a pescar. Tú vate a pescar.
Estos chalvares aquí, truchites. A la noche los va a dar útil, no se agoreo. Vergüenza. Una cosa os quiero contar, que antes, en verano pasó en causa de mi papá y mi mamá. Ya sabes que en Estambul hay un centro que se llama Emirgan. Allá, ¿cuál se bebe? Allá se bebe chai. Allá, bravo, allá se bebe chai. Ama, y después de chai, o si no antes de chai. Y otra una cosa se puede comer, ¿cuál? Don Durmá. Don Durmá, glida, que se van a comer allá, glida. Sí, 2, 3 meses antes, mi papá y mi mamá se fueron a Emirgan a beber chai. Y mi mamá le dijo a mi padre, tío, Marco, se llama Marco. Y mi papá es 2 metros. ¿Qué 2 metros? 1,56. Ese voy. Mércame de aquí, que una Don Durmá con culá. Con Durmá con culá y comeré. Mi padre le dijo, sí, no, te tomaré. Ya le dio la Don Durmaica. Cuando come la persona Don Durmá con culá, ¿cuál se hace? Se le meda la mano. No, se le meló la mano. La hija mía dijo, así bien, Marco, toma esta herida. Móchala en el bodre de la mar, me limpiaré la mano. Me limpiaré la mano, le dijo. Cosas de reír, no, ya están cosas de reír. Más ahora te vas a reír, te espera. Cosas de reír. Mi padre, como tomó la herida, vino al bodre de mar. Con nombre del Dios, metió el pie arriba de una piedra que estaba yo sin luya. En súbito conoce a resbale final bel aliento la mar. Es en lo que se está cortando. Entró aliento la mar final bel. Los garzones de chayis que hay allá, Dios santo, se va a ahogar. Y mi padre es un yusuji. La agua sí se espanta. Entró a la mar, lo están quitándolo de la mar entero mojado. Mi madre le dijo, ¿qué, Marco? ¿Qué está fitando? Nada le dijo. Me se cayó el pie y entré final vela a la mar. Una miró, la hija mía, la mano la tiene en la ver. Buen Marco, le dijo, a la mar entrates, la vida no la mojates. Siempre que digas, y estas risas que no manquen ni de vuestras casas ni de vuestras caras. Al vernos. Gracias a Jojo Ashkenazi, Izet Bana y Karen Gershon. Jojo es la razón que yo me ambecé el judeo español, porque 20 años juguimos marido y mujer en la cena con él, y para poder jugar con él, yo me ambecé el judeo español para poder responderle a esta energía. Tenemos ahora unas 2 horas de libre, en las cuales podremos almorzar, que es comer. En el lobby, ver y también mercar revistas, libros, discos exposados ahí. Y también para los que desean participar, los 2 ateliers que hay, que organizamos para vosotros. El atelier de cuentos en la sala número 2, con mi colaboradora, la señora Matilda Cohen Serrano. Y al atelier de la sala 3, con vuestro servidor, Cobizarco. En un lugar cantar, en un lugar contar. La sesión después de mediodía empezará a las 3 en punto. Rogamos de tornar a la sala desde la hora 2:30, a fin de poder empezar el tiempo. Vete a bon regalados.